Ok, buenas tardes, noches, compañeros y doctor. Somos el tercer equipo. Estamos conformados por Elisa, por Irene, por Cristel y por el servidor Norman. Nosotros vamos a hablarles un poco acerca bueno, comenzamos con nuestro caso clínico sobre este tema, que es el sistema circulatorio. Y bueno, se trata de una femenina de 34 años que acude al servicio de urgencias por presentar síntomas tales como cefalea, silbidos y vértigo desde hace 2 horas aproximadamente. Entre los antecedentes de importancia, pues destacan la fecha de nacimiento. Esta mujer nació el 25 de marzo del 87, originaria de Matamoros, Coahuila, casada, religión católica, en la escolaridad reportada preparatoria trunca y es empleada en un supermercado. Los antecedentes personales no patológicos, pues esta mujer habita en casa propia de materiales perdurables, cuenta con todos los servicios de urbanidad, convive con un perro y un gato como mascotas. En cuanto a las toxicomanías, es fumadora de aproximadamente hace 10 años, con una media de 10 cigarrillos al día. Con estos datos calculamos un índice tabáquico de los 10 cigarrillos diarios por el tiempo que son 10 años sobre 20. Esto da un riesgo alto dado el resultado y pues el alcohol es un consumo ocasional de cerveza o tequila, no presenta etilismo como tal. Y los antecedentes heredofamiliares, pues crónico-degenerativas, esta mujer padece diabetes mellitus tipo 2, niega antecedentes oncológicos o neurológicos, y en cuanto a los psiquiátricos, pues síndrome depresivo, y madre y abuela presentan hipertensión arterial y son diabéticas tipo 2, ambas tratadas. Bueno, en cuanto a los antecedentes personales patológicos, como mencionaba, esta mujer padece diabetes mellitus tipo 2 desde hace 8 años, tratada con metformina 500 miligramos cada 12 horas, hipertensión arterial diagnosticada desde hace 3 años sin algún tratamiento y síndrome depresivo que desde hace 2 años es tratado con paroxetina de 20 miligramos cada 24 horas. Antecedentes de cirugías, niega alguno, hospitalizaciones 5 ocasiones debido a la presión alta que esta mujer maneja y los traumatismos son negados al igual que las alergias. Seguimos con los antecedentes ginecobstétricos. Aquí pues la monarca de ella inició a los 13 años con un ciclo menstrual rítmico de 25 a 30 días por 3. Inicia su vida sexual activa a los 19 años de edad. Tiene 3 gestas, un parto, una cesárea y un aborto. La fecha de su último parto fue hace 3 años aproximadamente y le practicaron un legrado. Acudió a urgencias por presentar cefalea con intensidad de dolor de 8 de 10, vértigo, tinnitus y los acúfenos pulsátiles. En el horizonte clínico, pues aquí en septiembre del 2020 comenzó el malestar representando cefalea al menos 4 veces por semana. En noviembre del 2020, vértigo y síntomas de alteraciones extrapiramidales. Sí, doctor, una pregunta. ¿La cefalea en qué lóbulo era o qué sitio anatómico refería la paciente que tenía la cefalea? ¿O alguien más del equipo que me pueda decir en qué parte del cráneo tenía el dolor de cabeza? En la región occipital, doctor. Ok, ¿y esa cefalea era de predominio con horario o era constante? Les pregunto esto porque según el patrón del dolor y el sitio de localización nos pudiera orientar hacia algún cuadro diagnóstico presuntivo. Pero bueno, continuamos ahorita, igual lo sacamos con lo que vayamos viendo lo demás. Entonces, occipital
No sabemos qué horario ni qué intensidad era el dolor todavía. En la exploración física, pues tenemos que la temperatura era de 38 grados, la frecuencia cardíaca de 90 por minuto, en la frecuencia respiratoria 22 por minuto y en la presión arterial pues estaba en 184/100. En la exploración el paciente se encontraba consciente, fases de dolor, cavidad oral y nasal sin alteraciones, datos clínicos de deshidratación, región cervical sin alteraciones, tórax con campos pulmonares ventilados, zona linfoportadoras no palpables, abdomen blanco depresible sin datos clínicos de irradiación peritoneal y los genico-urinarios no explorados por petición del paciente. Ok, entonces tenía el abdomen blando, fiebre y una hipertensión arterial, ¿no? Como datos característicos en la exploración física, cefalea de tipo occipital, fiebre y ninguna alteración neurocognitiva. Con estos datos, ¿qué pudiéramos pensar, doctores, que pudiera ser como diagnóstico presuntivo? ¿Creerían ustedes que puede reunir datos para que sea como una meningitis bacteriana o viral? No realmente, porque nada más nos está dando la elevación de la presión, ¿no? O sea, sería algo más relacionado como a que está descontrolada la presión. Es correcto, y cuando hay una hipertensión sostenida y que hay daños a órganos blancos, es cuando ya hablamos de una emergencia hipertensiva versus la urgencia. Pero hay que ver qué más datos nos dan ahorita, porque si hubieran mencionado que tenía Babinski positivo o algún otro síntoma neurológico, nos pudiera orientar hacia eso. Pero bien, continúen, por favor. Ya después de aquí, pues ya sigue el diagnóstico y el tratamiento. ¿Le hicieron alguna tomografía, alguna radiografía, algo más que nos pueda dar datos para saber qué pudo haber tenido el paciente? No, era nada más clínico. Doctora Carla, ¿usted qué piensa que puede tener el paciente con los datos que nos dieron? ¿Sí me escuchan ahí todos? Sí. Sí. Carla Lafuente, ¿qué piensa usted que pueda tener el paciente? ¿Le pudiera avisar a alguien a Carla? A lo mejor no nos escucha. Que nos dé su diagnóstico presuntivo, por favor. ¿Usted, doctor Adrián? Adrián Utiveros, ¿qué piensa usted que pueda tener la paciente? Es una emergencia hipertensiva. Solo Doctor, perdón, se me ocurre eso. no había escuchado, me está fallando mi audio. Ok, y aparte de lo que dijo el doctor Adrián, doctora Carla, ¿qué piensa usted que pueda tener el paciente? Ya él nos mencionó una emergencia hipertensiva que ya les había comentado yo, pero ¿qué otra cosa pudiera hacer con los signos y síntomas que nos dieron? Pues yo concuerdo con mi compañero con una crisis hipertensiva. Ok,
Ok, ¿y cuál sería la diferencia entre una crisis hipertensiva, una emergencia hipertensiva y una urgencia hipertensiva? En la urgencia hay daño a órgano diana. En la emergencia bueno, no hay daño por ende, y en la crisis. Sí, digo, porque si no, eso quiere decir que son sinónimos la urgencia y la emergencia, y que lo único que tienen diferente es que hay daño a un órgano, que en este caso los órganos diana o los órganos blancos sería pues, cerebro, riñón, pulmones, corazón. Y eso es lo único que diferencia una de otra. ¿Y qué o cuáles son los criterios para decir que es una crisis y no una emergencia y no una urgencia? Porque de ahí va a partir varias de las cosas para poder saber qué es lo que tiene y cómo lo vamos a tratar. Porque si tiene una crisis, se maneja de una manera, y si es una urgencia y una emergencia hipertensiva, se maneja de otra. ¿Saben la diferencia de una crisis, una urgencia y una emergencia hipertensiva? Ya me mencionaron que sí es el daño a órgano blanco, pero ¿cómo la diagnosticamos clínicamente una de otra? ¿Y qué es lo que tenemos que ir buscando? Si se pone o no en riesgo la vida del paciente. Ok, ¿y esa para cuál sería, doctor? En la emergencia es cuando se pone en riesgo la vida del paciente. ¿Y en la urgencia no? Pues, Porque esos criterios nos van a servir para saber qué decisión tanto diagnóstica como terapéutica se va a tomar, porque hay criterios muy establecidos, muy bien, pues ya protocolizados para saber qué es lo que se tiene que hacer con una y con otra. Porque si no, pues da lo mismo darle captopril que darle amlodipino, que ponerle nifedipino, que poderle poner algún IECA, un ARA, y de esto depende lo que les estoy tratando de preguntar y que respondan para poder saber cuál es el criterio real para tratarlo. Las guías de CENETEC dejan muy claro cuál es la urgencia y cuál es la emergencia y dependiendo de cada una el tratamiento. En la emergencia es importante disminuir la presión a un 25% por lo del daño orgánico, y en la otra no, como no hay daño, se supone que hay más tiempo para poder estarla tratando, ¿verdad? Es correcto. La emergencia tiene que ser en agudo, la resolución, pero no puede ser abruptamente. Por años, el médico general o el médico familiar o el médico con poca experiencia le llega a alguien con una presión arterial elevada y sin saber si existía o no daño a órgano, le ponían las gotitas de nifedipino debajo de la lengua y bajaban abruptamente la presión y esto provocaba daños colaterales irreversibles en los pacientes. Por eso no se debe aplicar cualquier tipo de antihipertensivo solo porque sí. Hay que saber bien los criterios mayores y menores para diagnosticar una urgencia y una emergencia y con ello saber qué tratamiento le vas a dar a tu paciente acorde a lo que dice las guías de práctica clínica y las guías del CENETEC. Muy bien, doctora. ¿Nos puede dar el diagnóstico y el tratamiento que emplearon en este paciente? Bueno, el diagnóstico es hipertensión arterial descontrolada, y en el tratamiento pues le indicaron hidroclorotiazida 12.5 a 100 miligramos por día
con tabletas de 25 miligramos por un tiempo indefinido. Bueno, vamos a continuar a lo que es hipertensión arterial. La siguiente, por favor. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica de etiología variada que se va a caracterizar principalmente por el aumento sostenido de la presión arterial, ya sea sistólica, diastólica o de ambas, y es un problema de salud de primera importancia en nuestro país, ya que se estima que su prevalencia se encuentra entre el 21 y el 25% de la población adulta general. Como definición tenemos que la hipertensión arterial se define como la tensión arterial mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio obtenida en 2 o más visitas en consulta. Y una diferencia de presión arterial mayor de 15 milímetros de mercurio entre los dos brazos suele indicar la presencia de la enfermedad arterial periférica aterosclerótica e implica pues un riesgo cardiovascular aumentado. Bueno, en su etiología, el 90% de los casos es desconocida, es decir, idiopática, y se va a definir como esencial, y también puede ser por una influencia hereditaria, y en el 5 al 10% de los casos existe una causa directamente responsable de la elevación de las cifras tensionales, y a esto se le va a llamar hipertensión arterial secundaria. En la fisiopatología, pues el principal factor responsable del desarrollo de hipertensión arterial es la disfunción endotelial, y pues de manera secundaria pues va a ser lo de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y en estos dos factores va a influir una cierta predisposición genética y también factores ambientales como lo son el sobrepeso, sedentarismo, un aumento de consumo de sodio en la dieta, consumo de alcohol y una dieta baja en potasio. La disfunción endotelial pues la vamos a definir como un desbalance entre la secreción endotelial de sustancias vasodilatadoras y como el óxido nítrico, la prostacyclina, estas van a estar disminuidas, y de sustancias vasoconstrictoras como la endothelina 1 y proinflamatorias como la interleucina 1, estas van a estar aumentadas. Este pues desbalance va a aumentar lo que es el tono vascular y lo va a llevar a un aumento de la presión arterial, y así pues también se va a favorecer la aterosclerosis por su carácter inflamatorio. Los factores de riesgo cardiovascular van a ser la hipercolesterolemia, diabetes, tabaquismo y el envejecimiento, y todos en conjunto pues van a producir una disfunción endotelial, y de ahí, por ejemplo, en el envejecimiento, por eso de ahí va a ser la mayor prevalencia que va a ser de mayor prevalencia la hipertensión arterial, los individuos con los que los presentan, porque como les mencioné, que se presentaban en adultos mayores. Y pues los pacientes con hipertensión arterial pues suelen tener excesivamente activado el sistema de renina-angiotensina aldosterona, pero pues también va a haber otro grupo de pacientes que van a tener este sistema inhibido. Bueno, el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a contribuir a la disfunción endotelial mediante múltiples mecanismos, tales como inducir estrés oxidativo, favorece la secreción de endotelina 1, disminuye la secreción de óxido nítrico. Entonces, pues la disfunción endotelial y el sistema renina-angiotensina-aldosterona van a producir un remodelado vascular que pues va a perpetuar el circuito. Bueno, aquí tenemos una tabla que nos indica que la presión arterial normal es menor a 120-80 milímetros de mercurio. La alta va a ser entre menor de 130 y 80 milímetros de mercurio. Y la hipertensión arterial en estadio 1 va a ser mayor a
130, 80 milímetros de mercurio, y la de estadio 2 va a ser mayor a 140, 90 milímetros de mercurio. Los pacientes con presión arterial normal a alta se les va a denominar como prehipertensión y van a tener un riesgo incrementado para el desarrollo de hipertensión arterial. Bueno, hay algo que recordar, que la causa más frecuente de hipertensión arterial es idiopática, como les había mencionado, se le va a llamar esencial. La más frecuente en secundaria son las enfermedades renales, y la causa endocrina más frecuente de hipertensión arterial es el uso de anticonceptivos orales. El diagnóstico pues se va a establecer basándose en los criterios clínicos y analíticos. Bueno, la hipertensión arterial de comienzo brusco, sin antecedentes familiares de hipertensión arterial, va a ser uno. También tener una edad inferior a 30 años en la mujer o mayor de 60 en el varón. Lesión de órganos diana, tales como retinopatía en grado 3 a 4, e hipertrofia del ventrículo izquierdo, una mala respuesta al tratamiento antihipertensivo habitual, y pues una clínica de arteriosclerosis a varios niveles, como cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular y claudicación intermitente. También se puede encontrar nefropatía isquémica, un deterioro de la función renal o descenso brusco, hipopotasemia, soplos abdominales, femorales o carotídeos, asimetría en el tamaño renal, proteinuria no nefrótica, hiperaldosteronismo y también alcalosis hipocalémica. En el tratamiento, pues, el objetivo del tratamiento es proteger la función renal, enlentecer la progresión del daño renal y controlar la tensión arterial. Y pues para el control de la tensión arterial son de elección los YECA y los ARA2. Estos fármacos van a estar contraindicados si hay estenosis bilateral de la arteria renal, estenosis unilateral sobre el riñón único funcionante, o si hay una insuficiencia renal aguda de repetición con su uso. Y pues también la revascularización podría obviarse si la estenosis es inferior al 60% y si no hay evidencia de progresión de la insuficiencia renal, o si la tensión arterial se controla de manera óptima. Bueno, yo les voy a hablar sobre el sistema circulatorio. Y bueno, ahí voy, perdón. Este tiene la función de pasar nutrientes, gases, hormonas, células sanguíneas, entre otros, a las células del cuerpo y recoger los desechos metabólicos que se han de eliminar después por los riñones, en la orina y por el aire exhalado en los pulmones, rico en dióxido de carbono. Además, este defiende al cuerpo de infecciones y ayuda a estabilizar la temperatura y el pH para poder mantener la homeostasis. El sistema circulatorio se forma por el sistema cardiovascular y el sistema linfático. Es una estructura anatómica, pues, como ya les mencioné, compuesta por el sistema cardiovascular, que conduce y hace circular la sangre, y por el sistema linfático, que conduce la linfa unidireccionalmente hacia el corazón. Este se origina de la hoja germinativa mesodérmica, la cual da origen a los cúmulos de células angiógenas que se dirigen en dirección cefálica, donde se unen, originando así islotes sanguíneos cuyas células centrales sanguíneas primitivas y las periféricas a las células endoteliales, y esto da origen a la cavidad pericárdica y a la placa cardiógena. Está formado, como ya les mencioné, por el sistema cardiovascular, que en el ser humano está formado por el corazón, los vasos sanguíneos, que son arterias, venas y capilares, y la sangre, y el sistema linfático, que está compuesto por los vasos linfáticos, ganglios, órganos linfáticos, que son el vaso y el timo, la médula ósea, tejidos linfáticos como la amígdala y las placas de Peyer, y la linfa. La sangre es el tipo de tejido conjuntivo fluido especializado con una matriz coloidal líquida y una constitución compleja y de un color rojo característico. Esta tiene una fase sólida en la que incluyen los leucocitos y glóbulos blancos, y los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, las plaquetas, y una fase líquida que está representada por el plasma sanguíneo. Y la linfa es un líquido transparente que recorre los vasos linfáticos y generalmente carece de pigmentos.
Este se produce tras el exceso de líquidos que sale de los capilares sanguíneos al espacio intersticial o intercelular y es recogida por los capilares linfáticos que drenan a vasos linfáticos más gruesos hasta converger en conductos que se vacían en las venas subclavias. Y esto pues es un circuito, por eso se llama sistema circulatorio. Y ya. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Muy bien, antes de continuar y por lo que nos quede de tiempo en la clase, ¿qué decidieron respecto a las demás clases que están pendientes? ¿Qué decidieron entre ustedes? ¿Sí me escuchan? Pues se iba a reponer 1 hora por semana, ¿no? Algo así había entendido. Ok, entonces nos quedamos con 1 hora por semana para vernos pues el jueves y la próxima semana otra vez el jueves y así para reponer las clases hasta que lleguemos a donde estábamos planeado que fuera nada más lunes, miércoles y viernes. Este jueves va a ser la primera ocasión en que vamos a reponer una clase más. Sí. Perfecto. Respecto a la ¿Sería clase. la misma hora? Sí. Respecto a la clase, Ok. nada más comentarles, ya están entendiendo un poquito más la dinámica y la forma de trabajar. Solo cuando vayan a describir un signo, un síntoma, precisen con qué frecuencia, en qué sitio y qué patrón tiene la manifestación clínica que llegue a presentar cada paciente. Sea pivote, que sea Doctor, ya no se le entendió. Bueno, yo no le entendí ya. No lo- Escucha todo trabado. Se le trabó muy feo. Sigue trabado. ¿Ahí me oyen? Sí, ya se oye. Y les decía, hipertensión arterial, pues definitivamente sí es una de las primeras pues manifestaciones y alteraciones orgánicas. Es un problema de salud de hipertensión arterial sistémica. Aquí nada más que les quedara muy claro cuáles son los criterios mayores y menores de la hipertensión y cómo es que dice la guía de práctica clínica que se deben manejar. Y ustedes deben de hacer en una libreta, en un manual o en una ficha técnica la diferencia entre crisis hipertensiva, urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. ¿Cómo se trata cada una de ellas? ¿Cuál es el manejo adecuado que hay que darle a cada una de ellas? Clasificar muy bien todos los antihipertensivos y cuál es el que se debe dar de primera elección según el patrón que presente cada paciente, que después de la edad de 40 años la tensión arterial se modifica
Y si en un paciente de 80 años trae un 140 sobre 90 o un 150 sobre 90, no quiere decir que esté debutando con hipertensión, porque esto es modificable también según la edad. Y eso deben de tenerlo ustedes como conocimiento para que puedan tomar un buen criterio de tratamiento y no estén dando antihipertensivos porque sí. Y sepan cuándo se debe asociar con un diurético, el antihipertensivo, y con qué intención. De todo lo demás, pues estuvo bien, fue bien abordado, nada más que me cuesta todavía un poco para que participen. Desconozco por qué, pero voy a seguir incentivando a que tengan más participación en la clase, porque están muy, pues, no sé si temerosos o un poquito les da pena participar, pero sí me gustaría que ya para cuando sea la clase tengan sus diagnósticos presuntivos y justifiquen en qué para que lo puedan comentar y se enriquezca esto. ¿De acuerdo? Por mi parte sería todo. No sé si tengan ustedes alguna duda. No. No, doctor. Si no tienen ninguna duda, nos estaremos viendo el día de mañana con la clase que tiene. A partir de mañana hacemos la evaluación de Sócrates de mañana, pero otro día hacemos las que están pendientes para que no se les vaya a juntar. ¿Sale? Sí, gracias, doctor. Sí, gracias. Que descansen. Hasta luego. Igualmente. Luego.